vamos a remontarnos a esta última parte del texto de Lo inconsciente, 1915, de Freud. La forma como uno teoriza será la forma como uno lleve su clínica. Con lo cual, me parece a mí que todo el marco teórico es un referente que tú traes ahí, no es que lo vayas a aplicar en la clínica, pero está en tu cabeza y te hace escuchar de una forma o de otra. Mi primera lectura fue en la Facultad de Psicología, en primer semestre. Leo el esquema del psicoanálisis y me abre un horizonte impensable antes. No tenía idea de las implicaciones que podía tener lo inconsciente, ni sabía qué era eso de lo inconsciente. Volvamos a hacer ejercicio, obviamente vamos a volverlo a hacer en repetición, pero con la diferencia necesaria. Entonces, vamos a cortar la hoja para sacar 2 tiritas porque vamos a hacer 2 bandas, ¿sí? 2 bandas de Moebius como hicimos la vez pasada, ¿no? Fíjense cómo Lacan en esta lección les está diciendo lo que afirmábamos la vez pasada, que Eli dice que es una gran dificultad para el pensamiento, ¿sí? Porque nuestra relación con la materialidad introduce, digamos, precisamente eso como problemático. Pero en el interior del sistema simbólico, digamos que hay una cierta operación de lo simbólico internamente que da cuenta precisamente de esto que nosotros estamos tratando de operar, ¿no? Una de esas cosas es eso que por ahí dice Lacan, y es que el lenguaje permite la creación ex nihilo, ¿sí? Y eso no tiene nada que ver con nuestro mundo físico, porque nuestro mundo físico no puede generar ex nihilo, necesita la materia previa que va a constituir algo nuevo, ¿sí? Entonces, todo el tiempo, dice Lacan, hay 2 saberes, el saber textual y el saber referencial. El saber textual es el que se está construyendo en la sesión de análisis entre, dijéramos, el analizante y el analista. Y el saber referencial es todo el marco teórico que tú traes acá adentro y que de alguna manera te va a hacer pensar tu clínica después, porque mientras estás en sesión no piensas. La noción del saber es complicada porque el inconsciente es precisamente un saber no reconocido por cada quien. Entonces podríamos decir que una definición posible de lo inconsciente es un saber que está articulado en nosotros pero que no sabemos. Entonces es inseparable de el estudio, digamos, de un texto o la lectura de un texto en Freud o en Lacan, o casi que en cualquier autor me atrevo a decir que trabaje con lo inconsciente, desde el psicoanálisis, pues tiene implicaciones, por supuesto, personales, en el sentido de que nos encontramos ahí, pero nos encontramos porque algo nos mueve y, sin embargo, algo sigue siendo desconocido. Y creo que eso es lo que convoca a querer seguir leyendo. Y eso, por lo menos en mi caso, me llevó también a mi análisis personal, ¿no? A consultar con un analista. Mientras estás en sesión, no teorizas. Es después cuando entonces tú dices, esto que pasó tiene que ver con esto. Pero es hasta después de la sesión. Por eso dijéramos que es muy difícil hablar de los análisis que se están llevando en presente. Yo pienso que el asunto que nosotros tenemos en el análisis es que finalmente el paciente siempre está llevado por el analista hacia un cierto lugar, ¿no? Digamos hasta una cierta posibilidad. Y el analizante frente a esa posibilidad puede, para usar una palabra que usó Eduardo ayer y que está en el seminario 15 del acto, saltar o no. Algo que se venía generando en repetición, de repente el analizante salta y en ese punto dice, bueno, pues yo creo que aquí terminé, ¿sí?
Entonces, tanto el analista queda con los ojos brotados de la impresión, pues como el analizante. Pues, ¿no? Y a eso se refiere pues como ese salto que pondría fin, pero que inaugura ese nuevo sujeto que va emergiendo ahí. Por eso la lectura de ciertos casos, por ejemplo, o de ciertas formas de hacer de Lacan, ayuda un montón a ejercitar, ¿no? Ejercitar un tipo de lectura que es la que ejercitamos como practicantes. Es un punto interesante porque la teoría no puede ser solamente separada o tan escindida de la práctica, pero la práctica tampoco podría estar escindida de la teoría. Primero tienes que pasar por tu propio proceso de análisis para poder sostener a tu vez una práctica psicoanalítica. Y eso, dijéramos, lo que sabemos ahora es que eso no se hace en un salón de clases, no es estudiando textos, es viviendo, experimentando lo que es el análisis. Cuando tú pasas por un análisis, entonces te das cuenta que algo cambia en tu forma de escuchar, en tu forma de vivir, en tu forma de relacionarte con los otros y contigo mismo. Y solamente a partir de esa experiencia, cuando uno ha quedado verdaderamente tocado por el psicoanálisis, entonces puede sostener ese lugar de analista para otros, ¿no? Lacan, fíjate que lo dice bien bonito en uno de sus seminarios. Él dice que nunca se es analista, no hay analista, es el habiendo sido psicoanalizante.